Hola, soy Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela, país ubicado en el continente americano. Sin embargo, desde que las 13 colonias inglesas de América del Norte decidieron llamarse los Estados Unidos de América, tal denominación constituye para nosotros, los que vivimos en este continente, una denominación muy excluyente, porque nosotros también somos americanos. Ya desde que esta forma que tuvieron de denominarse la actual República estadounidense, ya esa angustia digna de un Hamlet de Shakespeare nos ha venido arrastrando. Ya incluso Simón Bolívar durante su segundo exilio dijo: no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Ciertamente habría que apelar a la diversidad que hubo en este continente cuando fue colonizado, porque no solamente fue colonizado por españoles y portugueses, sino también por ingleses, por franceses, holandeses y en menor medida alemanes. Ahora, lo cierto es que fue un alemán, específicamente Martin Wassermüller, quien en el año 1507 publicó un mapa titulado Un dibujo de toda la tierra siguiendo la tradición de Ptolomeo y los viajes de Américo Vespucio, en un libro que fue titulado Introducción a la cosmografía de su compatriota Matías Ringman. Con este con esto apareció por primera vez el nombre América en honor de Américo Vespucci, navegante florentino, quien escribió sobre sus viajes a su mecenas Lorenzo di Pierfrancesco de Medici y a la máxima autoridad de su ciudad natal, Florencia, Piero Soderini, que era el gonfaloniere de Florencia. Y por supuesto, a diferencia de la relación de, de la relación de Colón cuando llegó por primera vez a estas tierras, Vespucci sí realizó una exploración más intensa que la de Colón en compañía de Alonso de Ojeda. Es más, de hecho, se convirtió en el primero digamos, en recorrer la costa de lo que hoy es Venezuela. De hecho, el nombre de Venezuela fue puesto por Américo Vespucci como reminiscencia de la ciudad Venecia, Piccola Venezia, que es lo que significa Venezuela, pequeña Venecia, y que al igual que otros conquistadores como portugueses, ya dije, ingleses, alemanes en menor medida, y holandeses y franceses, esta tierra que originalmente se llamaba Abya Yala, que significa tierra en plenitud, o Pindorama, que significa tierra de palmeras. En menor medida, los alemanes también participaron en la expedición, en la colonización de América, específicamente los Belser, que fueron unos banqueros alemanes que ayudaron a su majestad Carlos I de España a comprar la corona de Alemania para coronarse como el emperador Carlos V de Alemania. Este le pagó a dichos banqueros con territorio, específicamente la provincia de Venezuela, siendo los que, digamos, exploraron de manera más intensiva, tierra adentro, el actual territorio venezolano. De hecho, Ambrosio Alfinger, uno de esos conquistadores de los Bélsares, como se le conoce en español, fue el se convirtió en el primer gobernador de la provincia de Venezuela y había fundado la ciudad de Maracaibo. Por otra parte, Nicolás Federman fue el primer europeo que cruzó los Andes limítrofes entre los actuales territorios de Venezuela y Colombia
y marcaron, digamos, la ruta que después varios siglos después realizó Simón Bolívar cuando realizó el paso de los Andes y llegó a Boyacá, donde se libró la famosa batalla que dio inicio a la liberación de América del Sur, que culminó en 1824 con la batalla de Ayacucho. Ahora, como ya mencioné, eh, América es un continente, pero desde ese tiempo nos hemos preguntado, ¿somos iberoamericanos, somos hispanoamericanos, somos latinoamericanos, indoamericanos, nuestroamericanos? Te diré que cada una de esas categorías responde más bien a los intereses de aquellas potencias colonizadoras por asegurarse digamos, la primacía de ser la que tiene más influencia en el continente. De hecho, cuando se habla de Hispanoamérica, se refiere ciertamente a los países actualmente que, por supuesto, que en algún momento fueron colonias de España y que, por supuesto, tienen como idioma el español. ¿Y cuál es la diferencia con Iberoamérica? Iberoamérica incluye también a Brasil, en el sentido de que como la península ibérica no solamente o lo ocupa España, sino Portugal, también hay que recordar que en algún momento Brasil fue colonia española en virtud de que hubo un tiempo en que el rey de España a su vez lo fue de Portugal en virtud de una anexión, pero que duró hasta la independencia de Portugal. No obstante, también hay que recordar que los holandeses, que no eran católicos, sino más bien protestantes, también participaron en la colonización de América. Digamos, una colonización que es poco estudiada, pero que también tiene una gran importancia, porque de hecho fueron los holandeses, como la primera potencia comercial de la era moderna, los que establecieron colonias comerciales tanto en el Caribe como en Norteamérica, específicamente lo que es Aruba, Curazao. De hecho, fueron ellos los que fundaron Manhattan, que es un distrito que está en la ciudad estadounidense de Nueva York, e inclusive participaron en la colonización de Brasil, específicamente el noreste, la zona de lo que hoy es Pernambuco. También fue conocida la práctica del contrabando por parte de los holandeses en lo que es la zona de Barlovento, digamos, su práctica también de extracción de la sal en las salinas de Araya, porque ellos lo que buscaban, entre otras cosas, era, bueno, sazonar su arenque. También introdujeron esclavos en el Brasil. Y prueba de ello es que, por supuesto, con esa era de bonanza, de prosperidad que tuvieron los holandeses luego de que se produjera la decadencia de España como potencia y después de los holandeses haber recuperado su independencia, también florecieron algunas disciplinas, incluso las ciencias. De hecho, uno de esos comerciantes holandeses, Anthony van Leeuwenhoek, es considerado el padre de la microbiología, se le considera el padre del microscopio. También florecieron las artes, siendo Rembrandt van Rijn y Frans Hals sus más destacados representantes, sobre todo el primero. Sin embargo, hay un pintor holandés que ha sido poco estudiado, específicamente Frans Hals, cuyos paisajes paisajes cuyo escenario constituye el noreste brasileño, la zona de Pernambuco, repito, constituyen los albores del género paisajista en América del Sur. Y además, no sin antes también destacar que fomentaron también la libertad de cultos en las Américas. De hecho, fueron los holandeses los que introdujeron la primera sinagoga en el continente, específicamente en Brasil. Ahora bien,
Ya aclarada digamos, el origen del término Hispanoamérica, Iberoamérica y por supuesto el origen del término del nombre de nuestro continente, América, también se ha conocido y es la más utilizada denominación de los países del continente americano cuyo idioma no es el inglés, es la denominación América Latina. Pues te diré que este constructo social tiene un origen francés. Ahora, voy a, digamos, entender esto, voy a decirte más bien cómo fue, digamos, la colonización de los franceses en el continente americano, la cual comenzó con la exploración eh, que realizó Jacques Cartier en Norteamérica, específicamente en el río San Lorenzo. De hecho, fueron los franceses los que fundaron Luisiana. También conquistaron algunas islas del Caribe, sobre todo la parte occidental de la isla de Santo Domingo, hoy República de Haití. Por supuesto, Francia se vio enfrentada por razones de geopolítica, incluso el trasfondo era también religioso, porque Francia perdió a manos de Inglaterra casi todas sus colonias en el Caribe y incluida Norteamérica en el marco de la Guerra de los 7 años, la cual es considerada por muchos autores como la verdadera primera guerra mundial de la era moderna, por cuanto ahí se enfrentaron casi todas las potencias de la época por el control de territorios tanto dentro como fuera de Europa. Sin embargo, la mayor derrota para Francia, ya terminada la guerra de los 7 años, tuvo lugar en Haití, específicamente en la batalla de Vertier. Y por supuesto, Napoleón Bonaparte envió tropas a Haití para sofocar la rebelión haitiana, la revolución haitiana que tuvo lugar en 1791, luego de que se tuviera conocimiento de la revolución que había estallado en Francia y que invocaba los principios de libertad, igualdad y fraternidad, derechos del hombre, en fin. Y desde luego puso fin momentáneamente a las aspiraciones de Bonaparte y de Francia de recuperar el control de dicho territorio. Ya reinstaurada la monarquía en Francia con los Borbones, bajo el reinado de Carlos X, una insólita como prepotente reacción frente a su derrota, o sea, no podían aceptar el hecho de que unos negros esclavos derrotaran a la culta Francia, exigió a Haití a pagar un rescate a cambio de que Francia reconociera su independencia, una cosa verdaderamente insólita, pero lamentablemente Haití terminó aceptando tal rescate y eso ha repercutido en su estado de miseria actual. Ahora, asimismo, Francia también jugó un papel destacado en la guerra de independencia de Estados Unidos porque fue Francia quien ayudó a los colonos estadounidenses a obtener su independencia por la ayuda militar en la que también participó España. Esa alianza entre Estados Unidos y Francia se mantuvo aún siendo Thomas Jefferson ministro en París. Sin embargo, esas relaciones comenzaron a deteriorarse desde el momento en que el sucesor de Jefferson, no en el cargo de presidente, porque el presidente fue mucho después, sino en el cargo como embajador en París, su sucesor manifestó su apoyo a la monarquía francesa y su oposición al gobierno revolucionario francés. Por supuesto, esto produjo un conflicto diplomático que estuvo a punto de desembocar en una guerra entre los dos países, cosa que afortunadamente no ocurrió. Y bueno, esta victoria diplomática por parte de Francia le permitió
a los franceses dejar de lado, aunque fuera de manera momentánea, su intención de establecer un imperio con las zonas de influencia francesa en lo que fueron Estados Unidos y en el Caribe, aunado al hecho de que también Napoleón Bonaparte, al ver que ya no podía eh, instaurar su soñado imperio en las Américas, decidió vender el territorio de Luisiana a Thomas Jefferson, quien fue en ese momento el presidente de Estados Unidos y que constituye, digamos, la compra de Luisiana por parte de Jefferson, el inicio de la expansión de Estados Unidos y que, digamos, al mismo tiempo que fue algo positivo para ese país, también fue el germen de su desgracia en lo que es referente al asunto de la esclavitud, que luego se dirimió con la cruenta guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur. Ahora, estos elementos donde Francia está participando constituyen el origen de la denominación América Latina sobre este continente, ya que el sobrino de Napoleón Bonaparte, que reinó con el nombre de Napoleón III, estableció el segundo imperio napoleónico luego de haber sido presidente. Hay que recordar que Francia atravesó en ese momento un periodo de inestabilidad y que desde luego terminó con la proclamación de Napoleón III como emperador de Francia. Tuvo una idea de establecer el imperio de su tío y para ello invadió países como Argelia y también tenía intenciones de restablecer su dominio en América. Para ello contó con la ayuda, con los consejos de un intelectual discípulo del conde de Saint-Simon, padre del socialismo utópico, que fue Michel Chevalier, autor de un libro titulado Cartas sobre América del Norte. ¿Qué pasa? Lo que se planteaba Napoleón III en su proyecto era que Francia era la única potencia europea en condiciones de hacerle frente a la América anglosajona representada en los Estados Unidos, en virtud de que Francia era una potencia católica y digna del legado del Imperio Romano. Por supuesto, Francia, al igual que España, Italia y Portugal, hablan un idioma cuya raíz es precisamente el latín. Sin embargo, eso no quería decir que España, aunque hubiera entrado en franca decadencia, no tenía aspiraciones de reconquistar América, como en algún momento lo hizo con República Dominicana, cosa que después se frustró, y como lo intentó hacer con Chile una vez. Lo cierto es que en el caso de Italia, cuna del Imperio Romano, Italia no estaba en condiciones de llevar a cabo tal empresa porque se encontraba fragmentada el norte por los austríacos, los Habsburgos, y el sur por los Borbones españoles, los Borbones de Sicilias, y por otro lado los estados pontificios, de modo que Italia no estaba unida políticamente sino mucho después. Ahora, quien estaba en mejores condiciones era Francia, y tomó la decisión de invadir México. ¿Por qué México? Porque se aseguraba que México tenía grandes reservas de plata y la intención de Napoleón III era emular el sueño de Napoleón Bonaparte de establecer un imperio en América, y sobre todo aprovechando el hecho de que Estados Unidos estaba en el medio de su cruenta guerra civil. De modo pues que, aprovechando la crisis interna en México con las guerras de la Reforma
de conservadores y liberales, con el triunfo de estos últimos y que permitió el ascenso de Benito Juárez a la presidencia de México, la crisis que se generó luego de esa guerra hizo que Benito Juárez suspendiera momentáneamente el pago de la deuda externa, cosa que fue aprovechada por Napoleón III para que junto con España y con Inglaterra decidieran invadir México con el afán de que México pagara esas deudas. Los argumentos del gobierno mexicano convencieron a España e Inglaterra, quienes abandonaron el territorio, pero Francia permaneció en México luchando contra los militares del país, no sin antes saber que también había personas que estaban de acuerdo, opositores a Juárez, contra un príncipe extranjero a ser presidente de México. Esto lo aprovechó muy bien Napoleón III y buscó al duque de Lombardía, que no fue más que el hermano del emperador austrohúngaro Francisco José, Maximiliano. Maximiliano fue impuesto como emperador de México y por supuesto lo que no contaba Napoleón III es que Maximiliano comulgaba con las ideas de Juárez en cuanto a los principios liberales, separación de la iglesia del Estado, introducción de nuevas formas de participación. Lo que pasa es que Benito Juárez no estaba de acuerdo, como lo propuso en algún momento Maximiliano, formar un gobierno conjunto por una cuestión elemental de dignidad nacional. Y desde luego Napoleón III dejó solo a Maximiliano. Maximiliano enfrentó a las tropas nacionalistas, siendo derrotado. Maximiliano fue capturado, juzgado y fusilado, lo que consolidó la independencia de México, cosa incluso la derrota de Francia fue aplaudida por nada más y nada menos que por el autor de Los Miserables, Víctor Hugo, aunque se opuso a que Maximiliano fuera ejecutado. En una famosa carta escrita por Víctor Hugo, él manifestó su admiración por Benito Juárez y su actitud valiente enfrentando a la usurpación extranjera. Ahora bien, aclarado el término de el origen del término América Latina, podemos decir que en realidad, así como América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, son formas de llamar al continente y que obedece a los planes de dominación de las potencias coloniales, lo cierto es que no es imposible volver a los nombres originales, sino que todos somos americanos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale click al botón de suscribirse, activa la campanita, espero tus comentarios, es totalmente gratis y créeme que con tu suscripción, tus comentarios, tus likes me van a ayudar mucho para seguir produciendo contenido para ti, y es innegable que este proyecto, que desde el punto de vista monetario puede traerme una gran ventaja, también esa ventaja se complementa con el hecho de que estás esperando más contenido sobre temas que de la historia no solo de Venezuela sino también del mundo. Hasta luego.